El sermón de hoy se llama habilidad contra carácter o frente a carácter. Ability versus character. Y vamos a discutir 3 puntos, como siempre. Like always, we're going to discuss 3 points. La gracia de Dios es suficiente. God's grace is sufficient. Dios nos hace fuerte en las debilidades. God makes us strong in Y weaknesses. las apariencias engañan. And appearances are deceiving. Fíjense, Dios nos ha dado a todos Listen, God has given us maravillosas habilidades. wonderful abilities. Y muchas veces And many times, ignoramos el carácter de una persona we ignore the character of the person por los beneficios que esa persona puede traernos con sus habilidades. because of the benefit could reap from their abilities. Muchas veces creemos que tenemos la necesidad de poner algo al frente delante de la congregación más profesional. Many times we have the ability to bring something in front of the church, Y eso a veces nos lleva a tomar decisiones que no son beneficiosas para la iglesia. and sometimes that takes us to take decisions that are not beneficial for the church. Y en algunos casos hasta dañinos para la iglesia. And in many cases, it could be dangerous for the church. Muchas veces no investigamos o cuestionamos a alguien Many times we don't question and ask antes de someone ponerlo al frente de la iglesia. before we bring them to the altar. Especialmente gente que van a tener posiciones de liderazgo en la iglesia. Especially people that are going to be in leadership positions. Y a veces hacemos eso porque tenemos miedo de que se enojen o se nos vayan. Sometimes we do that because we're afraid that they're going to get mad or they will leave the church. Y hay veces que se nos presentan a nosotros personas que no son aparentemente creíbles, ¿verdad? And sometimes we see people that could think that they could be believables. Y aparentan que ser personas de buen carácter. And they show that they have a good character. Y a veces por nuestra fe y confianza en Dios, Sometimes because our faith and trust in le God, permitimos a esas personas we allow those persons tomar posiciones de liderazgo to take leadership positions sin estar preparados. without being prepared. O su carácter no es el que debe de ser. Or the character is not what it's supposed to be. No obstante, However, eso no nos disculpa a nosotros de los errores que cometemos en esas malas that doesn't decisiones. remove our fault in the decision that we have made in the past. Y yo sé que yo he cometido algunos de esos errores en el pasado. And I know that I committed some of those errors in the past. Necesitamos examinar a aquellos que colocamos en estas posiciones, We need to examine those people that are going to take a leadership position in this church, especialmente cuando van a estar frente a la iglesia. especially if they're going to come into the pulpit and Hoy vamos a address the hablar de la church. habilidad o las habilidades de una persona contra el carácter de esa persona, o frente al carácter de esa We're persona. going to talk about a person's character versus the ability that they might have. Una cosa es tener habilidad One thing is to have an y ability, otra cosa es ser aprobado por Dios con esas and habilidades. another thing is to be approved by God with those skills that you have. Y ese es el dilema a veces que tenemos como iglesias. And that's the dilemma that we all have as a Que church. a veces no, vemos la habilidad de una persona Sometimes we see the skills of the person, y vemos lo que esa persona puede traer a la iglesia con sus habilidades. and we can see what those skills could Y benefit no the nos church. preocupamos por examinar su carácter. I mean, but we don't examine their character. Y eso es más importante que las habilidades. And that's more important than the skills and the ability that they might bring to the church. Así es que vamos al primer punto, que la gracia de Dios es suficiente. The grace of God is sufficient. Segundo de Corintios 12:9 dice esto. Y me ha dicho, And he said to me, bástate mi gracia, my grace is sufficient to porque mi you, poder se perfecciona en la debilidad. because my strength is made perfect in weakness. Por tanto, Therefore, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, most gladly I would rather boast in my para que habite infirmities, en mí el poder de Cristo. so that the power of Christ may rest upon me. El doctor Carlos Vélez Dr. Carlos Velez dijo esto. said as follows, El carácter es más importante que la habilidad. the character is more important than the skills and ability that a person might Y en have. este versículo vemos que Dios le dice a Pablo, In these verses we could see God talking to Paul, bástate mi gracia. my grace is sufficient to you. Muchas veces para poner al frente un servicio que le agrade a Dios, Many times for us to minister in a service that is pleasing to the Lord, no necesitamos que alguien tenga mucho talento we don't need sometimes people that have a lot of talents o personas que aparentan tener fe, or people that appear to have faith, porque ahí es donde el enemigo nos engaña. but that's where the enemy will Ahí deceive es donde el us. enemigo nos pone las trampas. That's when the enemy will put stumbling blocks in our Pero lives. dice aquí que basta la gracia en una persona
My grace is sufficient, says the como Lord. le dijo Dios al apóstol Pablo. Like he said to Apostle Paul. Porque la gracia Because the grace ayuda help a transmitir lo que Dios quiere transmitir a través de nosotros. to communicate what God wanted us to communicate through Y us. quizás una persona que no le vemos mucho talento, Or maybe a person doesn't have skills, Dios usa de God una uses. manera especial or in a special way, para decirnos lo que Él quiere decirnos a nosotros. to tell us what he wants to tell us at that moment. Y nosotros hemos estado buscando un líder de adoración por mucho tiempo. We've been looking for a leadership, a prayer leadership, and for many. Y estamos esperando en que Dios algún día provea a alguien que tenga no solo el talento, sino el carácter de Dios. Waiting for God to provide us the person not only has the ability but also has the Y character. Dios va a hacer esto en su tiempo. And He's going to do that in His timing. Pero tenemos que darnos cuenta But we need to realize que no nos ha faltado nada a través de esto. that we haven't lacked anything Que through Dios this. ha puesto The Lord, estas mujeres que vienen aquí a cantar y a alabar a Dios. the Lord had put this brother, sister that they come to the pulpit to Pero praise the nosotros Lord. sabemos el carácter de estas personas But we know the character of these people, y sabemos las Amén. habilidades que tienen. and we know the ability that they have. Y Dios las está usando de una manera especial. And God is using it in a O sea que no special way. necesitamos a alguien que sea de mucho talento ni que sea. So we don't need somebody with a lot of Necesitamos skills. personas We need people entregadas a Dios, surrendered to God, dispuestas a hacer lo que sea necesario willing to do what God is necessary for para que en God. nuestras debilidades Dios todavía nos dé la fortaleza. So in our weaknesses, God give us the strength. Podemos ser débiles en el canto, We could be weak in the pero singing, Dios lo fortalece. but God will strengthen Y it. sale un producto And the que agrada a result Dios. is pleasant to God. y eso es lo que necesitamos. And that's what we need. O sea que lo más importante The most important es que nosotros conozcamos el carácter de cada persona. that we know each one's Que las character, personas estén entregadas a Dios. that they totally surrender to God, Que sus corazones estén dispuestos a servirle. that a their Dios. hearts are willing to serve God, Y el poder de Dios and the power of se God va a perfeccionar is going to be perfecting en esas them debilidades. in those weaknesses. Esto quiere decir Does that mean que no era que Pablo no quería obrar o no podría obrar, it's not that Paul couldn't do the work or sino didn't que want to do it. entre los límites de Pablo, In Dios Paul's todavía limitation, obraba. God was still working through him. y Dios le dijo a Pablo, cuando Pablo tenía no sé qué clase de enfermedad era, And God told Paul when he was sick, bástate mi gracia. my grace is sufficient to you, Paul. O sea, no importa lo que estemos pasando. Regardless of what we're going Yo sé que through, algunas de ustedes I know some of yours vienen aquí come here enfermos, sick, con dolores, pains, y Dios ve eso. and God sees that. Dios ve el sacrificio. God sees the sacrifice. Dios ve el amor He sees the love que uno le tiene a Dios. that we have for him. Para todavía venir aquí, no importa cómo nos So we sintamos. come regardless of how we feel. Una de las cosas que yo he aprendido, One of the things that I have learned, especialmente en los últimos tiempos, especially lately, es que cada cosa que vayamos a hacer, is that every single thing we're going to tenemos do, que poner en oración. we need to put it in prayer. Hallelujah. Yes. Yo he aprendido que primero orar I learned that first pray y después obrar. and then work. Porque así vemos lo que el Espíritu Santo And then we could see what the pone en Holy nuestros Spirit corazones put in our hearts, y nos dice lo que tenemos que hacer. and He will give us the guidance that we need to Hay do what veces we que se need to do. presentan situaciones de emergencia Sometimes we had emergency y no hay situations, tiempo para orar en esos momentos. and there's quizás. no time to pray, maybe. Pero Dios ve estas situaciones But God sees those y Dios situations, obra en estas and situaciones. God works in those Pero situations. tenemos que estar dispuestos But we have to be willing en todo momento in every moment para hacer la obra de to Dios. do the work of God. Por ejemplo, yo he visitado For example, iglesias I have visited church. donde al último minuto me han pedido que predique. For the last minute, they asked me to preach. Y yo no voy con algo preparado para predicar en esas iglesias. en And ese I'm momento. not prepared to preach at that moment. Pero yo nunca digo que no. But I never say no. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a la iglesia de Union City. I remember the first time that I visited church in Union City. El servicio empezaba a las 4:30. A las 4 me dice el pastor que si yo quiero predicar. The service started at 4:30, and at 4 p.m. the pastor asked me to preach. En ese tiempo During that time, yo no guardaba las prédicas en el iPad.
I didn't say my prayers in the iPad, pero encontré una prédica but I found a que era preacher perfecta para ese domingo. that was perfect. La for that única Sunday. prédica que tenía en el iPad fue esa. The only one Yo that I empecé a have on the buscar, digo, a iPad. ver si tengo algo aquí con que predicar hoy. I started searching for it, Y no encontraba a nadie, encontré una sola prédica. and I only found one. Desde ese tiempo, Since that yo me he time, acostumbrado a guardar varias prédicas en el iPad. I have used, I Porque have nunca the sabe habit cuándo of Dios saving va a in, necesitar que in the uno iPad. predique y tenga algo que Dios pueda usar en ese momento. I had to be always prepared because I don't know what moment God's going to ask me to. Fíjense, la to primera vez preach. que yo prediqué The first time that I preached, fue en el patio de una casa. it was in a backyard in someone's Yo house. tenía poco tiempo siendo cristiano. It was very little time that I was a convert Y to Christ. había un servicio en el patio There was a service in the backyard, y un diácono tenía que venir a predicar. and a deacon was supposed to come and preach. De camino a la casa él tuvo un accidente y nunca llegó. On the walk to the service, he never Y la made señora me it. dijo a mí, And the lady vino told donde mí y me, me dice, yo quiero que tú prediques. she came and told me, I want you to Digo, preach. "Yo". I said, Dice, así yo me? quiero que tú prediques. I said, yes, you. Y yo le dije a ella, pero And I told her, dígale a Tony. Tony era un señor que ya tenía muchos años estudiando la Biblia y que predicaba. I told her to ask Tony because he's been Me dice, convert no, longer yo than quiero I que am. seas tú que prediques. She said, no, I want you to preach. Y yo prediqué ese día y no sé lo que prediqué. I preached that day, but I really don't know what I Pero did. varias personas vinieron donde mí después de eso A few people came to me a after decirme qué that. bonito sermón. He said there was a great message. Señores, yo no hablé ese día. I did not speak that day. Dios habló a través de mí. God spoke through me. Entonces cuando nosotros nos ponemos a la disposición de Dios, When we put ourselves in cuando God's nosotros hands, permitimos when we allow que Dios nos use, that God uses, Dios nos usa. He will use us. Entonces, Therefore, vemos en Pablo we could see in Apostle Paul una semejanza a Cristo que es no se puede denegar, ¿verdad? in Christ likeness that we cannot deny Porque él se dejó usar. because He's allowed the Holy Spirit to Él use se, him. él se entregó a Jesús He surrendered Himself to Jesus. y permitió que Jesús obrara a través And de He él. allowed that Jesus walk through Him. Nosotros vemos a través de las cartas de Pablo We could see through Paul's letters y lo que él sufrió, and what he suffered, la semejanza que él tiene a Cristo. that his Christ likeness Y esto porque él abrazó sus is debilidades because he embraced his y weaknesses dejó que el Espíritu Santo and he allowed the Holy que Spirit Dios puso en él. that obrara put in him a to través de él. work through him. Pablo entendió Paul understood que la gracia de Dios era suficiente that the grace of God was para hacer sufficient la obra to do the work que Cristo le había encomendado a él. that Christ had commended him. Así es que vamos a permitir que la gracia de Dios Let's allow that the grace Obre of en God nosotros. work in us y nuestro carácter and our dirá character quiénes somos. tell who we are. Vamos al segundo punto. Dios nos hace fuertes. God makes En us las strong in debilidades. weakness. Segunda de Corintios 12:10 dice esto. Por eso me complazco en las debilidades, Therefore, I take pleasure in my infirmities, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, in reproaches, in needs, in persecution, in distress, por la causa de Cristo. for Christ's sake. Porque cuando soy débil, When I am weak, entonces soy fuerte. then I am strong. Hallelujah. Cuando Praise Pablo era God. confrontado con todas estas diversas aflicciones, When he was confronted with so many different afflictions, su mentalidad era his mind was que Dios lo iba a librar de esas that dificultades. God was going to deliver him from all those Y que si situations. Dios no lo libraba de esas And dificultades, God didn't want to deliver him from those entonces él estaba situations. dispuesto a pasar por lo que fuera, He was willing to go through it, siempre y cuando él no estuviera Regardless. haciendo la voluntad de Dios. regardless he was doing the will of God. Él sabía que Dios le iba a dar la fuerza He knew God was going to give him the para strength soportar las debilidades, to endure all para the soportar las weaknesses, aflicciones, to endure all the afflictions, porque Dios nunca abandona a sus hijos. because God never forsaking His children. Y Pablo Hallelujah. nunca dijo, And Paul never said, ¿por qué a mi Dios? No por qué a Pedro "Why me? o a Lucas o a Why not Silas. Luke? No, Why nunca not dijo Silas?" eso. He never said that. Él aceptó lo que Dios permitía que sucediera en él, He accepted what God was allowing Y él to go to entendió him. And he understood que la gracia de Dios era suficiente. that the para él. grace of God is sufficient. Hallelujah. Inclusive, Inclusive, Pablo dijo Paul said que prefería irse con Cristo. that he will prefer to En depart Filipenses with 1, Christ. 23, 24 dice esto. Next. En Filipenses 1, 23 dice,
Me siento presionado por ambas partes. For I am pressed between the two, Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, having a desire to depart and lo be cual with es Christ, muchísimo mejor, which is far better. pero quedarme en la carne es más necesario para causa de ustedes. Nevertheless, to remain in the flesh is more needful for you. Porque él prefería irse con Cristo, por eso él dice, me He siento preferred presionado to en ambas depart with partes. Christ. That's why he felt pressed on Porque él both sides. prefería irse con Cristo, He would prefer to pero depart sabía with que Christ. tenía que estar en la carne, o But sea, he knew he needed to vivo. be in the flesh, meaning alive, Porque dice, no por necesidad de él, sino not because of his por needs, necesidad de la congregación, because his de los congregation pueblos, needs and the de las towns personas a and que the él people ministraba, that he de was sus ministering discípulos. to, or his disciples. Y no era hasta, él sabía que no era hasta que él hiciera el trabajo o la obra que Dios tenía para él, He knew until he finished the work that God que él has se for iba a ir de him, este mundo. that he was going to depart from the world. Yo sé I know que hasta que yo no termine until I con las finish obras que Dios me ha encomendado, from the work that has yo no me voy commanded de este me, mundo. I'm not going to depart y from si me this voy world. mañana es porque ya Dios hizo lo que iba a hacer And if conmigo. I depart tomorrow, because God is already done with me. Si me voy dentro de 10 años, If I leave es porque within Dios en 10 10 years, años hizo lo que iba a hacer it's conmigo. because ya. God in 10 years will finish his work in Cuando me. nosotros obramos When we work, entendiendo understanding las necesidades de otros, the need of others, los problemas de otros the problems of others, y la obra que Dios quiere hacer con and the nosotros work that God wants to do en in esas us, personas, and these persons, entonces nosotros podemos sentirnos therefore, then que we can estamos feel obrando that we are working bajo el control de Dios. under God's control. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado We have to be very careful con no negarnos de hacer las cosas que Dios nos da. to do what God is allowing us to do. Todos nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado, All of us have gifts that God has given pero us. muchos de nosotros no reconocemos esos dones Many of us cannot recognize porque those no, talents no queremos la responsabilidad de hacer lo que esos dones nos traen. because we don't want the responsibility that those gifts and talent bring with. Los dones The gifts son partes de las habilidades que Dios nos da. are part of the ability that God gives us. Muchos de nosotros nos conformamos con venir a la iglesia Many of us are just comfortable just y attending sentarnos y church oír el servicio. and sitting through the service. Y negamos los dones que Dios nos ha dado And we don't allow those gifts para that God has poder given us obrar a través de nosotros to be able to work through us y traer otras personas a Cristo. and to bring others to Christ. Muchos nos conformamos con ver a otros servir. Many of us are comfortable seeing others serve. Hay personas que usted le dice, yo quiero que tú me hagas esta lectura hoy. Some people say, I want you to do this reading Ay, pero today. no, yo no me puedo subir ahí arriba. No, but I cannot go to Yo the no, altar. yo no puedo hacer eso ahí I arriba. cannot do that on the pulpit. Todos podemos hacer eso aquí arriba. We all could do it here. Siempre y cuando estemos entregados a Jesús. As long as we surrender totally to God. Fíjense, no todos tenemos las mismas habilidades Not all of us have the same ni los abilities, mismos dones. the same gifts. Y no todos los dones son para pararnos enfrente de la iglesia, And not all the gift for us to come to the pulpit, a predicar un sermón to preach a o a sermon, cantarle a una multitud. or to sing to a multitude. Hay dones que son para servir en otras cosas. There are gifts for you to serve in other Puede ser que dando areas. clases Maybe o teaching, pararse a recibir las personas que vienen a la iglesia. or to just welcome the people that come in the Inclusive, church. el limpiar la iglesia es un don. Inclusive cleaning the church. Si is la a habilidad gift. que usted tiene es nada más venir a la iglesia y limpiarla cuando le toca ser limpiada, If the gift for you ese es to un don clean- que Dios le ha dado a usted. If your gift is to come and clean the church, that's the gift that Si God usted has es una given you. persona que tiene buenos oídos para oír las quejas de otros, If you have a good ear, you Ese es can un listen don to que Dios le da a people usted. complain. That's the gift de that que God has usted pueda, given cuando you. una persona se quiere desahogar, usted esté ahí para que esa persona se desahogue. That you could be an ear for somebody. O sea que to las habilidades dump que on you. Dios nos da, But the necessity los that dones God que gives Dios us, nos da, the gift that God gave us, nosotros somos los que los restringimos. we restrict His gifts. Nosotros somos los que le ponemos un paro a eso, We put a limit to it. no Dios. No God. Nosotros tenemos que usar We have to use esos dones those gifts que Dios nos da that God has given para us la obra de Dios. for the work of the kingdom of Mira lo que dijo God. Pablo en 2 de Corintios 12:10 otra vez. Dice Paul said in 12:10, que él se complacía he was pleased en las debilidades, in his weaknesses, afrentas, in his necesidades, problems, in his needs, his persecuciones persecutions, y angustias. and anguish. ¿Por qué? Why? Dice, por la causa de Cristo. For the cause of Christ. Pablo permitía
y aceptaba todo lo que le sucedía. God allowed and accepted everything that Porque happened to todo lo him. hacía por la causa de Cristo. He all did for Christ's sake. Y Pablo enfrentaba desafíos todos los días. And he confronted a lot of challenge every day. Él sabía que cada vez que salía a la calle He knew every time he went to the street, iba a ser perseguido, he was going to be persecuted, iba a ser afligido. he was going to be afflicted. Muchos hablaban hasta mentiras de él. A lot of them were slandering Había him. falsos maestros que hablaban mentiras de él. The false teacher that was slandering him. Pero él todavía salía a difundir el evangelio, He still went out and spread the a gospel traer salvaciones a otros. to bring salvation to others, Aún él tuviera que sufrir las consecuencias de eso. regardless of the consequences of the Él work of sabía que God. Dios le iba a dar la fuerza para sobrevivir estas situaciones. He knew God was going to give him strength to overcome Y those que él no se iba a situations. debilitar And he was not going to become a weaker menos que Dios no lo quisiera. unless God allows it. Entonces yo le pido a Dios So I ask God que me dé el corazón to give me a heart y la valentía de Pablo and Paul's para courage yo poderle servir to be able to serve sin him importar la situación, regardless of the las situation, the circunstancias circumstances que se me presenten. that comes to pass. Cuando Pablo dijo que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo, Where he said to imitate him like he no era imitated porque él Christ, se creía que él era Cristo, not because he think he was sino que Christ, él sabía because he knew que la forma de él obrar en esta tierra, that the way that God's work on this earth, él lo hacía de una forma similar a Cristo. he will do it in a similar Christ Entonces way. quería que aquellos lo vieran a él Because he want others to see him y imitaran la forma en que él vivía para Cristo, and imitate the way that he was living para for que ellos Christ. también vivieran para Cristo, So they will also live for Christ. no para que vivieran como él. Not to live like Necesariamente. him necessarily. Entonces a Pablo no le importaba que lo acusaran, Therefore, Paul didn't care that they were being no le accused. importaba que lo azotaran. He didn't care that he was bitten. Una vez lo azotaron de una forma que hasta lo dejaron casi por muerto, que lo apedrearon. One time he was stoned that he was Él taken like siempre he seguía was haciendo la dead. obra de Dios, He still continued doing the work la of obra que God. Cristo le había encomendado, The work that Christ had commended in his porque hands. fue Cristo mismo que le encomendó su obra. Because Christ himself commended his No work. fue que alguien se le encomendó, fue Cristo It mismo was que le not encomendó someone la obra a else. It Pablo. was Christ commended his work on Y his Pablo no hands. tenía ego para las cosas de Dios. Paul was not afraid to do God's thing. Hay muchos de nosotros como pastores que nos paramos aquí en el podio Many of us falter that sit here in the En un stand in altar. the pulpit, in the altar, con un ego como que nosotros somos más grandes que otros. with a expand the ego, thinking we're better than everybody Hay else. pastores que suben aquí y no pueden congregar, no se pueden juntar mucho con la gente. The pastor that come to the pulpit and see they cannot really Inclusive hay get close to pastores que no people. se sientan en la iglesia There's other si pastors no they don't salen sit in cuando le the, toque predicar. the pastor they don't sit with the congregation. They Porque will ellos not son, come out until it's están time muy for them elevados to para ellos preach. salir antes de eso. Because the ego is so inflated that I think they can do. Yeah. Dijo el doctor Vélez otra vez, Dr. Bella said again, el carácter nos hace ver que la multiplicación mata el ego. he said that the character kill and multiply the Digan ego. bien, el carácter nos hace ver The character make us que la see multiplicación that the multiplication mata el ego. kills the ego in us. Estamos llamados a multiplicarnos. We are called to Y cuando lo multiply hacemos de ourselves. corazón, And when we do it from cuando our vivimos hearts, para ver corazones cambiados, when we seek to see other hearts change, no puede haber ego en there nosotros. cannot be an ego in front of Tenemos us. que dejar eso atrás. We have to leave that behind us. Tenemos que ser personas humildes, We have to be humble people, personas que Dios ha llamado people that God has called a obrar to work para Él. for Him. No podemos estar dándonos palmadas en la espalda. We cannot be praising ourselves. Ay, qué buen trabajo yo hice hoy. Oh, what a good work I did today. Qué buen trabajo yo estoy haciendo. Oh, what a good work I'm doing. No, No, Dios sabe He knows. God si knows. estamos haciendo un buen trabajo He knows we're doing a good o no work estamos haciendo un buen or trabajo. we are not doing a good work. Y solamente tenemos que venir a Dios We only have to come to y God darle gracias and give Him thanks por la oportunidad que Él nos da de servirle. for the opportunity that He gave us to serve. Es el carácter que Dios quiere ver en nosotros. He wants to see our character, No el deseo de que otros vean nuestro talento, not the desire that others see Y our nos vean gifts and como ídolos. talents and idolize us. nuestras habilidades Our han abilities sido dadas para servir a has been Dios, given to serve no para God, servirnos a vanagloriarnos not to serve nosotros ourselves. mismos. Vamos al último punto, que es las apariencias engañan.
appearances are deceiving. Primera de Samuel 16:7 dice esto. 1 Samuel, verse 16. Pero el Señor dijo a Samuel, But the Lord said to Samuel, no mires su apariencia, do not look at his ni lo appearance alto de su or estatura, at his physical stature, pues yo lo he rechazado. because I have refused him. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre. For the Lord does not see as man El hombre sees. mira lo que está delante de sus ojos, For man looks outward appearance, pero el Señor mira el corazón. but the Lord looks at the heart. Esto fue Hallelujah. cuando el Señor empezó a rechazar a Saúl. That's when the Lord started Saúl rejecting era un hombre Saul. alto, He was de mucha apariencia, Saul had a great appearance and high stature, pero el espíritu se le había ido a Saúl. but the Holy Spirit was constricted. El ego de Saúl fue tan grande Saul's ego que Dios rechazó quién él era. that God rejected who he was. Porque a Dios no le importa cómo nos veamos. He doesn't care our appearance. Dios nos ve de la forma que Dios nos ve. God sees us the way he sees us. No como nosotros quieramos que otras personas nos vean. Not the way that we want others Eso to no see us. importa. Es como Dios nos ve que importa. The most important is God Y a sees Dios le us. importa nuestro corazón. And God is interested in our A Dios le hearts. importa que seamos personas dispuestas a servirle. He only wants to see people that are willing to serve him. Porque Dios mira nuestros Because corazones he sees our y hearts nuestra disposición and our willingness para hacer las cosas que Él quiere y servirle. to do the thing that he wants and serve him. Cuando nos entregamos a la obra de Dios, When we totally surrender to the work Él of nos God, da habilidad he gives us abilities para que le podamos servir como Él quiere que lo hagamos. so we could serve in the way he wants to serve Dios him. ve nuestro carácter He sees our nuestra character, obediencia our obedience, y cómo nos comportamos and how we behave para cumplir sus mandatos. to accomplish his commandments. Cuando ponemos nuestras habilidades primero When we put our que abilities nuestro first, carácter, instead of our entonces character, empezamos a hacer las cosas para vanagloriarnos. then we nosotros start doing it in vain, Oigan bien, to cuando praise ponemos ourselves. nuestras habilidades When we put our abilities primero que nuestro carácter, before our character, entonces empezamos a vanagloriarlo. then we start praising ourselves. Si yo vengo con el traje aquí a la iglesia, no puedo cargarlo, tiene que ser alguien que me lo cargue. If I come with my coat, Si estoy somebody sudando has aquí to hold it for me. aquí en el podio, que alguien venga con un pañuelo y... If I'm getting Sí, hot que here in the pulpit, someone has to bring a handkerchief and remove my Señores, sweat. ustedes se están riendo, pero hay pastores que son así. You don't see that, but there's few pastors. Hay pastores que se vanaglorian ellos The pastor that they praise themselves, y después quieren, and then they want, cuando están ahogándose, when they're going que Dios crazy, los saque del hoyo donde están that metidos. God take them out of the pit that they are. Nosotros tenemos que ser gente humilde, We have to be humble people, porque la apariencia engaña. because appearances are very deceiving. No podemos hacer las cosas para agradecernos, para engrandecernos nosotros We mismos. cannot think to make us ourselves, to boast on No ourselves. podemos hacer las cosas para que otros vean nuestras habilidades, We cannot do things that others could see our abilities, sino que lo que Dios quiere but just what God wants que from nosotros us, tengamos that we have, y que se vean nuestras habilidades de acuerdo a como Dios quiere que se vean. and our ability should be shown the way God wants us Hay to be muchas seen. personas que ven sus pastores como que son ídolos. Many people worship and have idolatry. Muchas in those personas kind of pastors. idolatran líderes de adoración. They make them as idols. and Hay they muchos praise them. grupos ahora mismo There are many groups right now, famosos famous, que cantan música de adoración. that they sing Y hay personas que worship van a ver praise. esta gente And there are people that go to see cantando y them, tocando. singing and playing instruments, Y idolatran a estas personas. and they make them idols. No ven que ellos lo que están haciendo They don't see that what they're es tratando de doing llevar música is trying to bring music, y que a través de esa música and through that music, y a través de las prédicas que quizás ellos dan cuando están ahí arriba, or maybe to the few preachers, para que sus messages that they corazones bring while they're se le singing, ablanden a las personas to soften up y the hearts of aquellos que people, quizás tienen el corazón duro, or those people that maybe have a hardened heart. esa música That music que viene de Dios that comes from nos God ayude a help ablandar them sus to corazones soften up their y hearts aceptar a Cristo como Señor y and Salvador. accept Jesus as their Lord and Savior.
Hay veces que le damos riendas sueltas Sometimes we let go a un grupo o un ministerio a group or ministry por su talento y habilidad para hacer las cosas. because of their gift and talent to Y no minister. investigamos And we don't investigate cómo están haciendo las cosas. how are they doing things. No examinamos We don't examine el por qué están haciendo ciertas cosas. the real reason why they're doing Si no lo certain things. aceptamos, And we don't accept it porque ya conocemos que tienen mucho talento. because we recognize that they have a lot of gifts and talents. Y nos cegamos, señores, con sus habilidades And we become blind because of their y con abilities su experiencia. Para and their hacerlo. experience. Yo nunca I never pensé investigar a nadie have thought about investigating averiguar anyone de Okay, dónde we- vino alguna persona a la iglesia. or to research when anybody attend church. Me llevé de la coming from. necesidad I just followed the que need pensaba que teníamos. that I thought that we had. Mas, sin embargo, However, eso no es así. it's not that way. Y And, yo le prometo and I promise que cada persona that each que person suba aquí arriba, that come to the pulpit, hallelujah, nosotros vamos a investigar y examinar quién es. we're going to investigate their lives. Porque Dios siempre va a proveer lo correcto. He always going to provide what is right and fitable for that moment. Y a veces hicimos las cosas por amor a Dios, Sometimes we did it por because servirle a of love Dios, for God, to pero serve no God, investigamos but we lo didn't examinamos investigate, we y didn't las cosas examine no them, salieron bien. and things didn't go right. Así es que vamos a dejar de ver la apariencia Let's stop looking at the y vamos appearance. a concentrarnos en el carácter de las personas para Let's- darle la oportunidad. Let's concentrate on the character person to give them the opportunity to serve the Lord. Yo sé que nosotros aquí, I como es know una that iglesia us, pequeña, podemos small conocer church, muchas veces el carácter de cada cual, We could know each one's character, pero yo le he prometido a Dios but I have promised God que no voy a dejar que la apariencia vuelva a engañar. I will never allow to appearance to deceive me. Investigaré a cualquier persona que quiera subir aquí arriba I will investigate anyone that come up to the pulpit y su habilidad de ser líder. and their ability to be a leader. Fíjense, Saúl era un hombre de mucha apariencia, Saul has a lot of pero appearance, se había apartado de Dios, but he had turned his back on God porque su ego because he was se hizo más grande he was que su arrogant corazón para and he was Dios. greater than his heart for Y el God. Señor estaba mirando estas acciones And God was looking at his actions, que no eran consistentes that they were inconsistent con la obra que el Señor le había indicado a Saúl. with the work that God had told him to do. Entonces el Señor decidió reemplazarlo con alguien So God decided to replace him que with sí someone tenía un else corazón para Dios. that got God's heart. Ese reemplazo fue David, And that replacement was David, de quien Dios dijo: who God says, he hallado a David, el hijo de Isaí, I have found David, the son of Isaiah, es Jesse, Isaiah, Jesse, hombre conforme a mi corazón, a man with God's heart. quien hará toda mi voluntad. Who Oiga will bien, do all my quien hará will. toda mi voluntad. He will do all my Y will. todavía así David le falló a Dios. And still David failed God. Pero Hallelujah. después que Dios But after God, lo castigó, hubo un cambio Chastising. radical en David, there was a radical y change entonces in su David, corazón era enteramente de Dios. and then he gave his heart Vamos a cerrar fully con to esto. God. Vamos a cerrar con esto. Primero de Saúl 13:14 dice esto: pero ahora tu reino no será duradero. But now your kingdom shall not continue. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, The Lord has set up for himself a man after his own a quien el heart. Señor ha designado como el soberano de su pueblo, And the Lord has commanded him to be the commander over his porque tú people. no has guardado lo que el Señor te mandó. Because you have not kept what the Lord commanded you. El Señor le dijo a Saúl The que Lord lo iba a told Saul reemplazar that he was going to con uno replace que him su corazón era para hacer la voluntad de with Dios. one with a heart that was willing to do A la God's corta o a la will. larga, cuando hay un pastor que se aleja de la voluntad de Dios, Sooner Dios or lo later, remueve. when the pastor turned her back from God's will, Cuando hay, God removed them. cuando hay un líder en una iglesia, When there is a leader in a sea de church, adoración, it could be in the worship sea service, de dar clases, it should be a teacher. y no está haciendo la voluntad de Dios, And he's not doing God's will, a la corta o a la larga, Dios lo remueve. sooner or later God will Y remove lo that reemplaza person. con alguien que sí tiene su And corazón. then he will place him with someone that really have their heart Nosotros for no God. hemos perdido a alguien. We have not lost anyone. Hemos ganado We have gained a otros others. que quizás de otra forma no hubieran estado en la posición que están. In different way, maybe they wouldn't be in the position that they are today. Fíjense, la habilidad es buena cuando la usamos para agradar a Dios. The ability is good when we use it to please God. La habilidad es buena cuando nuestro carácter está alineado
con las obras de Dios. Our ability is fine when it's in accordance to God's will. Dios nos da a nosotros habilidades para que hagamos su obra. He gives us ability to do His work. Nos da habilidades para que hagamos lo que le agrada a Dios. He gives us ability to please God. Mas Dios ve nuestro carácter. But He also sees our character. Y lo vimos como primero lo hizo con Saúl y luego con David. Just like He saw first with Saul and then with David. Saúl tenía muchas habilidades, Saul has a lot of gifts and talents. pero su carácter había cambiado con el poder de Dios. But his character had changed with the power of God. Le había dado el servicio que Dios le había dado, The service that God has given him, él lo dejó a un lado he put it aside para hacer su voluntad y conseguir lo que él quería para to sí do mismo. his will, to gain what he wants for himself. Cuando Dios le dio a él esas habilidades When God gave him those abilities para que le sirviera a él. to serve only God. Y David, And David, después de cometer su error, after he failed le God, sirvió a Dios hasta el último día. he served God until his last day. David, en un momento de su habilidad David, in the moment of y stability, como rey, as a king, cometió un pecado grandísimo. he committed a big sin, Pero él se arrepintió but he repented y le sirvió a Dios de todo corazón. and he served God from all Y his heart. Dios ve nuestros corazones. And he primero. sees our hearts first. Así es que vamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón Let's serve the Lord with all our hearts, y Dios nos dará la habilidad and He will give us the de ability hacer lo que Él nos encomienda. to do what He's commanded us to do. Hagámoslo todo para agradar a Dios Let's do everything to please y God ser obediente a sus and mandatos to be obedient to His y commandments, todo and everything, nos va a salir bien. and everything will go well. Hallelujah. Vamos a orar. Let's all pray.